Atención con esta promoción de septiembre, porque es el mes del lente multifocal en la óptica Estela Ginchuk. Mira, durante todo el mes vos vas, te compras un multifocal y te llevas otro multifocal de regalo. Aprovechá, pasa por cualquiera de los 5 locales que tiene la óptica Ginchuk en Montevideo y los 2 que tiene abierto Punta del Este todo el año. Pero te había prometido la palabra, pero si me permitís, antes presentar a nuestro invitado en este bloque, es el sociólogo Rafael Porsekansky. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. No, aprovechando incluso la mirada del sociólogo, creo que hay que destacar la actitud que finalmente tuvo toda la oposición. Hoy en algún momento se temió por algún acto medio payasesco cuando hubo un cuarto intermedio y alguien quería hacer uso de la palabra, concretamente Pablo Iturralde. Por suerte triunfó la sensatez y se hizo un acto que creo que es lo que correspondía, modesto, donde no se prestara al circo político. Porque si hablaba el Partido Nacional, iba a haber respuesta del Frente Amplio y yo creo que esto merece una política, como a veces se llama la alta política, esta situación que se está viviendo, que es, bueno, todos a la altura de las circunstancias. Pero muy criticada esa decisión, muy criticada en las redes sociales. Hoy en las redes sociales hoy el tema es la crítica que le hace la gente a esa actitud, a ese pacto de silencio que se acordó en el Parlamento. Permítame preguntar, ¿alta política o subestimar a la población? Yo creo que hoy fue un día histórico, hoy es un día histórico y el Parlamento no estuvo a la altura de las circunstancias de transformarse en la caja de resonancia política del país. El Parlamento, por definición, es la caja de resonancia de la opinión política del país. Y si había un día en el que la opinión política del país, cualquiera sea, con altura y con respeto, tenía que manifestarse, era hoy. Y hoy el Parlamento fracasó en esa tarea. En todo caso, me permito, bien breve, lo prometo. Lo que resulta casi un caso psicológico, por no decir psiquiátrico, es decir, está bien, acordamos no decir nada, perfecto, no decimos nada, y a los 20 segundos lo estamos diciendo, con declaraciones, con tweets, entonces, y además firmado por grupos políticos, actores políticos, entonces, o una u otra. El otro es merecedor de discusión y puede ser lo de Graciano, puede ser, ahora, o una u otra. Me interesa el análisis de la sociología, justamente, de este último episodio. Sobre todo si atendemos siempre se habla del contrato social, ¿no? Bueno, ¿existe un contrato implícito, al menos, entre la clase política y la ciudadanía, según el cual hay que acatar o resignarse, o hasta dónde protestar, hasta dónde cuestionar? Bueno, en un Estado de Derecho ese contrato claro que existe, es decir, hay obligaciones, hay derechos, hay exigencias que todos debemos cumplir. Y Uruguay es un Estado de Derecho, justamente. Yo estos últimos días, por otras razones, estuve comparando al Uruguay en materia de indicadores de democracia con otros países, bien diversos, con Suecia, con Israel, con Turquía, con Venezuela. Y Uruguay, desde el 85 a la fecha, puntúa muy bien en democracia. Es una democracia cabal, sólida, bien instituida. Y toda esta sucesión de hechos lo confirma, a mi gusto. Las instituciones funcionan. Las instituciones funcionan. Sí, pero no es por ahí la pregunta, porque en realidad, si bien hay algunos que pueden pensar distinto, de que fue crisis institucional, mayormente el consenso es que lo que hubo o hay es una crisis política, ¿no? Que pudo ser, a través de las instituciones, por lo menos empezándose a solucionar. Ahora, esto de que algunos definen como alta política, estos acuerdos de silencio, de dar vuelta a la página, y por el otro lado, las opiniones que se cuelan con o sin intención, con más o menos flagrancia, digamos, que también hacen el juego democrático, pero ¿de qué otra cosa están hablando? ¿Cómo sería la pregunta? A ver, porque ahora yo no te entiendo a ti, capaz. Si socialmente nosotros tenemos que atacar o podemos seguir cuestionando. Podemos seguir cuestionando que en vez de alta política estemos hablando de una clase política que sigue mintiendo, que sigue faltando a la ética, que sigue siendo honesta con la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos, podemos hacer lo que querramos dentro del marco de la ley. Para mí es absolutamente así. Para eso existe la libertad de expresión. Algunos nos consideran desde afuera como demasiado tranquilos, en ese sentido. Bueno, también se decía lo mismo en el año 2002 con la crisis bancaria. Para mí es madurez. También se decía lo mismo en el año 2002 con la crisis bancaria. La crisis argentina, mira acá, cómo salimos unos y cómo salimos otros. ¿Qué opina por aquí? Yo creo que hoy el Parlamento tuvo un baño de realidad. Estábamos todos tan saturados del tema que el hecho de que no hablaran, ya todos habían hablado, todos habían expresado. Los hechos ya hablaron. Ya los hechos hablaron. Y me parece que por primera vez dijeron, vamos a hacer el circo de siempre, con las interpelaciones, ¿se acuerdan? Cuando, no las interpelaciones que ahí puede hablar todo el mundo, ¿se acuerdan cuando asumen los presidentes de las cámaras que hablan los 99?
todo porque está la televisión, entonces ese día. Hoy me parece que para mí hicieron algo, es decir, está bárbaro. Pacto y silencio, la raira. Todo el mundo ha hablado y ha dicho su opinión en todos los ámbitos, en los medios, en las redes. Que después hay gente que le encanta hacer circo y en las redes son especialmente proclives al circo. Yo hoy la verdad que el Parlamento me sorprendió gratamente. Me pareció que estuvieron bien, afuera y bailando. Quedamos como una democracia seria. Es un tema, es una crisis política, no es institucional y me parece bien. Sale uno, entra el otro, vamos a los bifes que hay que aprobar, no sé cuánto, y dejémonos de cháchara, que ya tuvimos 18 meses de cháchara con este señor. Y el otro tema que me parece importante, que con respecto a lo que decía hoy Nelson, hablamos de tolerancia cero al alcohol. Vamos a hacer tolerancia cero a todo lo que sea corrupción de cualquier tipo, sea viático, sea partidas extra, pase en comisión, todas las porquerías estas que muchas veces están usando mal. Bueno, el ejemplo Sendik a esta vara. Vamos a buscar esa vara para todos los ámbitos, para todos los partidos. Me parece que eso sería muy bueno, una muy buena enseñanza para la democracia uruguaya. ¿Es utopía o hay voluntad política de que sí sea? No se puede, yo discrepo con el tema del circo mediático. Cada vez que el país asiste a un debate, se descalifica el debate con el mote de circo mediático. Y eso es muy peligroso, porque es un intento de coartar lo que es la libre expresión del pensamiento. En cuanto al detalle o a la tipificación de la democracia uruguaya como una democracia ejemplar en el mundo, yo lo comparto. Y lo comparto porque instituciones básicas como la libertad de prensa, y como el derecho a la libre expresión del pensamiento sin cortapisa alguna, sin censura previa, como es un ejemplo, este programa, entre otros programas de televisión, este programa es un ejemplo, son pilares. Ahora, eso no quiere decir que algunas instituciones fallen. O sea, existen los instrumentos, existe la realidad, que es la que yo acabo de describir, pero también existe la posibilidad de que las instituciones fallen. Y yo creo, y ratifico, y reafirmo que a mi juicio, el Parlamento hoy fracasó en su rol de ser la caja de resonancia de esta crisis política que vivió el país, que no tuvo en el Parlamento, nada más ni nada menos que en el Parlamento, la voz de la sociedad que se reflejó hoy en las redes sociales, como se puede reflejar en este programa hoy. Desde el momento en que renuncia Sendik, todos los líderes políticos han sido convocados por los medios de comunicación. ¿Quién no sabe? La calle Pou, conferencia en horas de la tarde, todos los referentes fueron consultados por la prensa, programas especiales con largas horas. O sea que acá pacto de silencio no hay. Lo que hubo fue qué se podía decir de nuevo frente a una renuncia que tenía 2 líneas y que todo el país conocía en qué circunstancias se dieron. ¿Qué se podía decir de nuevo? ¿Pegarle al que ya está en el suelo? ¿Hacer política rebajándose? No, me parece que yo creo que hay que respetar determinadas instituciones y determinados procesos. A una renuncia de 2 líneas, un proceso de votación que fue unánime, eso te está diciendo mucho más que los discursos y palabrerías de determinados sectores, y pasamos a otra cosa, a trabajar, que el Parlamento está trancado desde hace meses. Pero con ese criterio tampoco tendrían sentido las conferencias de prensa, ni los tweets, ni las declaraciones. Si no había nada para decir, no había nada para decir. Sin embargo, había mucho para decir, pero no se dijo donde tenía que decirse, con la valentía y el coraje que tenía que tener donde había que decirlo, y no por el tuit, porque el tuit lo escribimos cualquiera. Los representantes del pueblo tienen que hablar en el Parlamento, no por el Twitter. Tienen que hablar en todos lados, en todos lados. ¿Me permiten una pregunta al invitado? A usted le gusta mucho el póker, ¿verdad? Sí, bien, correcto. Una frase de Krieger, ¿no? Que bueno, un autor especialista en el juego, ya fallecido, decía que en realidad ganar una partida de póker no responde a tu brillantez en el juego, sino a la ineptitud de los otros jugadores. Si tuviéramos que trasladar esta frase o trasladar la dinámica del póker a la vida y a este episodio en concreto, ¿quién gana esta partida? ¿Hay ganadores? ¿Hay perdedores? Sí, yo creo que hay, sí. Yo creo que hay. Y de hecho hay ganadores y perdedores. Por ejemplo, el MPP. El MPP para mí es un ganador-perdedor de esto. Sobre todo la banda veterana del MPP. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la composición política actual del gobierno, el MPP gana. Suma un senador y suma ahora una vicepresidenta en lugar de Raúl Sendik. Es una ganancia fuertísima. Fernández estaba analizando las implicancias, y acá los compañeros también en el bloque pasado. Pero por otro lado pierde. ¿Por qué pierde? Porque Sendik era el gran delfín de Pepe Mujica. Y acá hay una derrota muy grande. Se notaba la cara compungida de Mujica el día sábado, cuando lo entrevistaron apenas conocida su renuncia. Creo que, por ejemplo, ahí hay un ganador y perdedor. Yo insisto, creo que gana
con la renuncia de Sendik, pese a que la declaración del plenario es una declaración muy lavada, una declaración que busca consenso una vez provocada la renuncia, creo que gana el Uruguay todo con esto. Gana el Uruguay todo por esto que dijo Mónica Xavier y que también decían los compañeros. Se pone la vara alta en un tema fundamental, porque el dinero del Estado, en el fondo, es de todos nosotros. Es de todos nosotros. Yo como ciudadano, esto que digo lo digo como ciudadano, no como analista, como ciudadano, yo me quiero parecer a un país como por ejemplo Suecia, donde una ministra renuncia por comprar un Toblerone o un inspector noruego, por ejemplo, que se multa a sí mismo cuando se detecta una infracción. No me quiero comparar a Brasil, donde Temer está en la presidencia habiéndose revelado una conversación escandalosa. Entonces, poner la vara altísima en estas cuestiones me parece fundamental. Sí, siempre que, además de decirlo, después se termine mirando con lupa un montón de otros episodios donde nos consta se cayó en el mismo pecado. Sí, por supuesto. Y se pasó por arriba, ¿no? Constatado Sí. peor. Está bien, no. Una vez que si no hay, ya no tenés lo que se llama universalismo, es decir, que la misma ley aplique para todos. Tenés particularismo, es decir, aplico la ley según la cara o el perfil del involucrado. Bien. Me gustaría, si me permiten, una vuelta por tribuna, Valen. Separando mis discrepancias con Lucía Topolansky como vicepresidenta, porque no solo por su pasado que las tengo, sí veo con muy buenos ojos que tengamos ahora una mujer vicepresidente, pero me deja un gusto amargo el cómo se llega a esto. Esto no es algo intencionado del sistema político ni del partido de gobierno, sino que es por la renuncia escandalosa de un ex vicepresidente. Por lo que espero que esta situación concreta sea un antes y un después para el sistema político y el rol de la mujer en los cargos más altos. Hablando del rol de la mujer, vos no sé hace cuánto, pero había leído en tu blog, ¿no? Que hacías referencia o le tenías tu miedo o tu reparo al disciplinamiento feminista cuando se trata de la lucha por cuestiones de género, ¿no? El episodio reciente de la discusión entre legisladoras 10 minutos después de haber asumido una mujer como vicepresidenta, ¿es relevante? ¿No lo es? No lo sé, realmente. No, yo no lo calificaría como muy relevante. Cuando digo, perdón, lo quiero aclarar para quienes no me han leído. Yo digo que en Uruguay hay, por un lado, una barbarie machista, que lo vemos en los feminicidios, por ejemplo, en el machismo común y corriente, y por otro lado, una línea que ha asumido, que tiene en ciertos sectores cierto perfil de componente autoritario, de disciplinamiento cultural, que a mí no me gusta. Pero la historia, desde la perspectiva, mirá, a quién se lo digo, un sociólogo, demuestra que siempre para responder a la barbarie, la tentación autoritaria siempre es latente, ¿verdad? De alguna manera, para responder a lo que necesariamente hay que cambiar, te vas necesariamente a extremos. Después están los propios cuerpos sociales y la propia historia que va acomodando los zapallos, ¿no? Yo creo que es una posición muy minoritaria, afortunadamente. Las 300.000 personas que marcharon el 8 de marzo no son personas todas radicales contestándole desde el feminismo al machismo. Yo creo que sí desde el concepto de feminismo que establece la Real Academia Española, que es que las mujeres y los hombres tengan la misma calidad de derechos. No, de acuerdo, Verónica, y más aún, te diría que este problema no es solo exclusivo del feminismo. Esto es una cuestión en general de la lucha por las minorías, del tema de derechos. Es decir, este mismo problema al que yo me refiero ocurrió con el famoso bar de los perros y los mexicanos. Es decir, a mí las primeras reacciones no me gustaron lo que vi, el tipo de sanción. Me parece que se incineró a los dueños del local injustificadamente. Bien. Fede Nola, perdón. Bueno, yo tomando una frase del senador Lacalle Pou que dice hacerse cargo también es no pegar en el piso, creo que tenemos que tener una conducta como la que viene tomando el Parlamento y creo que los ciudadanos que militamos comprometidamente y tenemos tanto, yo que soy una persona que siempre digo que es muy manoseada la Constitución, esto es un mandato de la Constitución, creo que no hay más para hablar, me parece que tenemos que defender la institucionalidad y en ese sentido creo que esto termina hoy con la asunción de la nueva vicepresidenta. Lo das, digamos, por terminado. Bien. Federico. Primero que nada, volvemos a decir algo que habíamos dicho el otro día, que haya asumido una mujer en la vicepresidencia por primera vez en la historia, en forma continua, no por una sustitución simplemente eventual, que también, podríamos decir, dentro de unos días va a haber
presidenta mujer y vicepresidenta mujer, que también es otro hecho histórico, más allá de que en el caso de la vicepresidenta va a asumir Ayala por 4 días por el viaje de Tabaré. Alguno podría estar diciendo lo inverso sobre Lucía. Podría haber dicho, Lucía, vos dijiste que te ibas a retirar del Parlamento, déjame el lugar a mí que soy hombre, y estaríamos discutiendo cómo una mujer renunció. Entonces, por ese lado saludar que haya asumido, porque perfectamente podría haber entrado a la discusión si asumía o no asumía, por un montón de condicionantes. Bien. Lo otro es, para mí, lo de hoy, lo decíamos el otro día, tenía, tal cual se dio, incluso estaba la discusión con el constitucionalista, si tenía que haber votación o no tenía que haber votación, que directamente al renunciar, directamente ni siquiera tenía que haber ido, presentar la nota y listo, y darle para adelante. Hay un montón de leyes que están demoradas, incluso del propio presidente del directorio del Partido Nacional decía, hace un año que Sendic no iba a la coordinación de bancadas a ver cómo se agilitaban los trámites, y lo mismo reconocen, por el otro lado de Lucía, de que es una senadora que está siempre presente, que discute, que negocia, más ahora que va a ser vicepresidenta o va a dirigir la Asamblea General, sino en su rol de senadora discute con todos los senadores de todos los partidos y busca llegar a acuerdos. Bien, ¿cambiará un poco la imagen que se tiene en el electorado del vicepresidente, o hasta hoy? Tal vez siga igual o implique un cambio. ¿Al electorado realmente le preocupa el compañero de fórmula cuando se vota para elegir presidente y vicepresidente? Yo sobre eso quisiera hacer un comentario a propósito del periodo que el Uruguay ha sido gobernado por el Frente Amplio. Que creo que este episodio de Sendic, que definitivamente no ha ejercido una buena calidad en la vicepresidencia de la República, y me someto a lo que es público, ¿verdad? Que ya incluso las coordinaciones, el nexo, había dejado de funcionar por lo menos de cierta calidad. Quiero decir algo acerca de las dos anteriores vicepresidencias, tanto la de el hoy ministro Danilo Astori y la primera de Rodolfo Nino Noboa, hoy canciller de la República, que no fueron vicepresidencias de perfil bajo, fueron presidencias de intensa actividad como nexo, ya no solo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sino también como nexo el propio Fuerza de Gobierno, que ya sabemos tiene hartas dificultades para generar sus propios acuerdos. O sea que desde ese lugar se mira con atención. Yo creo que sí, yo creo que sí, que hay que mirar ese rol fundamentalmente por algo que incluso decía Graciano, que yo siempre comparto, y tiene que ver, es el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea General. Y allí, nos guste o no, estamos todos, los que se parecen a mí y los que son, por suerte, muy distintos a mí. Desde antes de las elecciones internas y luego que entró el sistema nuevo del balotaje, se consolidó por el proceso mismo de selección de la fórmula, siempre en las fórmulas presidenciales, y me voy, digamos, a la primera, Sanguinetti-Tarigo, Lacalle Aguirre, Sanguinetti Batalla, Jorge Valle Hierro López, etcétera, etcétera. Siempre las fórmulas presidenciales buscaron un equilibrio de los sectores internos. Quizás las únicas dos fórmulas, o quizás una, mejor dicho, que no respetó esa regla no escrita de la política fue la fórmula Tabaré-Nin, en la primera presidencia del Frente Amplio. Porque de alguna manera Nin fue un elegido, digamos, personal de Tabaré Vázquez, quizás era un intento por, digamos... Porque estaba el encuentro progresista. Por incolumnar, claro, pero eso no apuntaba a recoger una serie de ciudadanos descontentos con el Partido Nacional a través de la figura de Nin, que los captó. Pero en general siempre buscó ese equilibrio. La fórmula Tabaré-Sendic, la última fórmula, también la fórmula Mujica-Astori buscaba ese equilibrio. Claramente eran los dos sectores más importantes del frente. Lo anómalo, con la salvedad que decía Alejandro, es la fórmula Tabaré-Sendic, porque Sendic, si bien es la primera fuerza, la 7-11, en la elección interna del 2014, ya en octubre se desvanece. Entonces quiere decir que hubo un trasvasamiento de votos. Hubo una operación política dentro del Frente Amplio para colocar a Sendic en función de este tema en la vicepresidencia. Mucho más sano hubiera sido, como dije en mi primera intervención, la fórmula directamente Tabaré-Topolansky. ¿Cuál era el problema? Si el MPP era la fuerza más importante, tuvieron que disfrazarse, tuvieron que maquillarse, tuvieron que ponerse crema en la cara para disimular lo que era una realidad política, que era Tabaré con el MPP, que fue lo que finalmente está ocurriendo ahora 2 años y medio. Claro,
pero también hay que medir quién era el adversario, ¿no? Tenías a un Lacalle Pou que andaba haciendo la banderita. Digo, me parece que había que mostrar una imagen también de renovación, un tipo joven, un tipo que parecía prometedor en cuanto a su gestión, que después terminó no siendo, porque como dice Pascale, termina demostrando en la propia elección nacional que aquella fuerza que parecía tener en la interna no la tuvo desde el día. A pesar de, no hay que darle más vueltas al asunto desde esta perspectiva. Raúl Sendic fue candidato a la vicepresidencia porque marcó muchos y muy buenos votos en la interna y por esa razón el MPP resuelve promover su candidatura. Claro. Por eso hace bien Rafael en decir es una victoria-derrota, porque su delfín, su candidato, su sueño, el hijo de su histórico compañero, no dio la talla. Eso es objetivo y desde ahí hay una pérdida, indudable. Volviendo a tu pregunta original, Victoria, si me permitís, que me parece una pregunta muy interesante. ¿Es importante o no para la ciudadanía el candidato a vicepresidente? Para mí es un rotundo sí la respuesta. Y se ve, no me parece fortuito el accionar de los líderes políticos en la designación. Hay muchísimos ejemplos. Bordaberry, por ejemplo, con Hugo de León. Y luego los problemas que tuvo en la última campaña por elegir un candidato de su propio sector y cómo lo castigó el electorado en parte a consecuencia de esto. La búsqueda de equilibrio permanente, la búsqueda a veces de equilibrios no solo ideológicos, pueden ser, por ejemplo, generacionales. Me parece que en la fórmula Tabaré-Sendic había una clarísima búsqueda de buscar a la vieja dirigencia representada por Tabaré con alguien que asomaba como un refresco para el Frente Amplio, un refresco que creo yo, pese a que dice que va a ser candidato de la lista del Senado, está muy complicado de convertirse en tal, ¿verdad? Bien. José Luis, perdón, José Luis, que me faltaba de tribuna. Sí, la derrota de Raúl Sendic está por verse. Creo que estamos vendiendo el pescado antes, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay una contradicción acá latente que surge del propio debate y es que Raúl Sendic en sí mismo fue atacado por ser justamente una renovación, un líder, y que además no tuvo ese perfil bajo que se le quiere adjudicar. Es decir, el rol que tenía justamente lo hizo prácticamente un tiro al blanco de lo que ha sido la oposición, de lo que ha sido los medios de comunicación y de lo que ha sido incluso lo que se pueda entender por adversario o enemigos hacia adentro y hacia afuera. Entonces, tal es así que quienes dicen que no son carroñeros quisieron hacer largos debates hoy, por ejemplo, en lo que tenía que ver con algo que tiene que ver más con la institucionalidad y que obviamente todo el espectro político se manifestó en cuanto a que esto no estaba en juego las instituciones, la institucionalidad, sino que más bien era un tema de crisis política hacia adentro del Frente Amplio. Pero quienes decían que no eran carroñeros, que en todo caso fueron los que pusieron los bichos, ¿no? Para seguir porque para que haya carroña muchas veces tiene que haber una bichera. Quienes pusieron la bichera en realidad quisieron hacer mucho de teatro de esto y creo que fue lo que no surgió porque la Constitución no lo permitía. Entonces, en ese sentido, hay un gran debate que se tendrá que dar hacia adelante y que tiene que ver con, realmente cuando hablamos de Estado de Derecho, ¿a qué Estado de Derecho nos estamos refiriendo? Porque si vamos a seguir poniendo la vara hacia arriba, invocando el Estado de Derecho, pero sin medir las consecuencias, juzgando a la gente desde una óptica netamente del Estado de Derecho y de la desde lo jurídico, evaluando la ética, me parece que es un debate que los uruguayos nos tenemos que dar, porque en todo caso se estaríamos levantando tanto la vara que vamos a seguir cometiendo injusticias e inequidades con la gente. En este caso, digo, nadie se ha puesto a pensar y a leer estrictamente cuáles fueron los fundamentos reales por los cuales, en forma atentando contra el Estado de Derecho, cae un vicepresidente de la República. Por eso es que muchas veces las cosas aparecen como lavadas o no se dicen como se quieren decir. Por eso muchas veces las conclusiones, que en algún momento tendremos que debatirlas también hacia adentro del Frente Amplio, aparecen de esa manera como sin contenido y sin mucha cosa. Pero la realidad es... Ahora, esa discusión debería ser primero afuera o primero dentro del Frente? No, primero dentro. Yo creo que nos debemos los Frente Amplistas una discusión hacia adentro, pero con los fundamentos, mirando sinceramente sobre qué fue lo que juzgamos y fallamos y qué tanto fue que levantamos la vara o si habían otros que tenían la vara un poco mucho más abajo. ¿Querías decir algo? Sí, era con respecto al tema de la vicepresidencia. Yo creo que la vicepresidencia es importante en la fórmula para las elecciones. Luego el rol, yo traté de acordarme qué papel hizo Nin y fue la verdad, no me acuerdo, Alejandro,
como vicepresidente en ejercicio, desde el punto de vista, era Tabaré, Nini estaba ahí como mano, es decir, como secretario, pero no, es decir, y creo que es diferente con el caso Astori y Mujica, porque ahí eran dos pesos pesados con diferencias. Pero equilibraban los dos grupos más importantes del Frente Amplio. Lo de Nick Novoa fue un invento, porque el encuentro progresista fue un invento y como tal se desmoronó después, ¿viste? Y creo que no aportó mucho voto al Frente directamente. Lo de Raúl me parece que esto no es una derrota, que es perder. Yo creo que lamentablemente, y porque lo respeto como persona, ¿no? Me parece que es un cadáver político, como lo dijo su propio abogado, creo que acá o en algún otro programa, ¿no? Y los compañeros que se fueron, porque Otegui, Leal, Brioso, Calzada, Querejeta... Tenemos que hacer una pausa, señores. Me venía a la mente hoy de mañana la imagen de una de las pinturas negras de Goya, ¿no? Saturno comiéndose a sus hijos. Sí. Traslademos Saturno. Vos te reís porque es muy apocalíptica, te parece capaz, pero... No, porque me mandaste. Saturno, poner que en vez de Crono fuera la política devorándose a sus propios hijos. Yo no sé si es una exageración. Autofagia. Justamente él, mirá, qué interesante. Pausa y ya venimos. Después me decís qué opinás.